Queridos amigos, os lo voy a decir sin rodeos. El gobierno nos quiere atar en corto. El gobierno quiere que los periodistas digamos solamente una parte de la verdad. Esto no me lo invento, esto lo dijo el otro día Pedro Sánchez, y esto evidentemente viene dado en un momento en el que los escándalos le afectan tanto a él en su vida personal, como a su mujer, a su hermano, a él mismo, como desde el punto de vista del gobierno, porque hay varios ministros que están implicados en el caso Mascarillas. En este momento, en el que hay un gobierno débil, el que hay un gobierno que necesita de apoyos parlamentarios prácticamente inverosímiles, lo que va Pedro Sánchez es a por los medios de comunicación y a por los jueces. Lo que va realmente es a eliminar algunas de las parcelas de libertad y de crítica que todavía existen en la democracia española, que todavía, aunque no lo parezca, existe, aunque esté cada vez el poder más concentrado, aunque el presidente del gobierno cada vez reclame más parcelas de la vida pública e incluso de la vida privada. Te quieren introducir sus verdades, te quieren introducir su propaganda y sus argumentos hasta en la cena que comes cada día en tu casa con tu familia. Y eso lo que implica, lo que obliga, es a acallar a los medios de comunicación que no están de acuerdo con el programa del gobierno, con esa propaganda del gobierno. Te puede parecer exagerado, te puede parecer una caricatura lo que te estoy describiendo, pero realmente lo que ha anunciado el presidente del gobierno es que va a presentar una serie de medidas de regeneración mediática en unos días que son quizás para echarse a temblar. Esto es lo que dice él. Y ya le adelanto que la propuesta que llevará el Gobierno de España serán dos cosas además de esto. Una, la modificación de la ley orgánica del derecho a la rectificación y la modificación de la ley orgánica del derecho al honor, para acabar con la impunidad que algunos de estos tabloides digitales y algunos de estos pseudomedios de comunicación digitales tienen respecto a otros medios de comunicación o a personalidades públicas. Vamos a ver, ¿existen pseudomedios? Claro. ¿Existen malos periodistas? Por supuesto. ¿Existen malos albañiles? También. ¿Existen garantías? Por supuesto. Somos un Estado de Derecho. Y la garantía no solamente está en las asociaciones profesionales y en los órganos de deontología profesional, que en realidad tampoco sirven para mucho en España, pero es que el principal garante de que las personas que se sientan heridas o que sientan que se ha vulnerado un derecho por una información de un medio de comunicación, acuden a esos tribunales, y los tribunales tienen una amplia jurisprudencia, una amplia doctrina en ese sentido, que protege, en algunos casos, la libertad de información y en otros a los ciudadanos en los que se han visto vulnerados su derecho al honor, a la intimidad o a la propia imagen, o a las empresas a las que se ha difamado. Es que eso existe, no existe tal impunidad, no es cierto, no está diciendo el presidente la verdad, y no es verdad que estas empresas, como ha afirmado en días anteriores, sean opacas. Es que no es cierto. Es que tú, querido espectador, puedes acudir al supervisor de los mercados, a la página oficial, y ver quiénes son los accionistas de Antena 3, de A3 Media, incluso de Mediaset, y de Vocento, y del Grupo Prisa. Eso es público. Pero es que también en el registro mercantil el resto de los medios de comunicación reconocen, porque tienen que hacerlo, quiénes son sus propietarios, son los que firman las cuentas anuales, los consejeros. Y existe una tabla de accionistas en cada uno. No es cierto que eso exista así. Como tampoco es cierto que el gobierno siempre diga la verdad. Eso sobra decirlo. Pero es que es lo que nos están intentando imponer, que la propaganda siempre es cierta y que lo que dicen los medios críticos no. Y además está equiparando a todos los medios críticos con personajes caricaturescos que son muy poco representativos de la realidad de la prensa crítica. La prensa crítica, realmente es que son dos palabras que realmente ni se tendrían que pronunciar seguidas, porque la prensa per se, por su actividad, tiene que ser crítica. Están desnaturalizando el sector, están caricaturizando a los medios de comunicación que no son de su cuerda, a esos de la galaxia de derecha y de ultraderecha. Están mintiendo. Y simplemente es para imponer su verdad, que es mentira, que es un relato cambiante, que es un relato contradictorio, y que al final lo que hace es, en vez de proteger el interés general, lo que hace realmente siempre alimentar a los del propio gobierno.
Si en un momento necesita decir que la amnistía no es constitucional, lo dice. Y si en otro momento necesita decir lo contrario, también. Si en un momento dice realmente que es un gobierno solidario, es un gobierno de izquierda, le sirve. Y si en otro gobierno quiere proteger los intereses de los independentistas catalanes porque necesita de sus votos, también lo hace. Vamos a ver en este vídeo lo que dice Salvador Illa, que me parece tremendo. Yo no quiero ningún privilegio para Cataluña. Pido cosas justas. Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos y la 14ª en recibir recursos. Salvador Illa, con el discurso que tenía Durán y Lleida en el año 2008. El otro día leí una información en la que decía que reclamaba una singularidad a la hora de financiar a Cataluña para aprobar esos presupuestos a Zapatero. El discurso de Pujol lo ha asumido el PSOE, el PSC, Illa. Y nos tenemos que callar, los periodistas, tenemos que simplemente replicar lo que dicen, porque si ponemos matices, si ponemos comillas o si directamente decimos que es falso lo que están contando, ya somos pseudomedios. El Confidencial es un pseudomedio, por el mero hecho de publicar una parte del escándalo de Begoña Gómez, que le financiaron un software, 3 de las principales empresas que operan en este país. Ya quien lleve la contraria o que cuente lo que hay, ¿es derecha o es ultraderecha? ¿O es un pseudomedio? ¿O es un medio que lanza bulos? Hay que modificar el derecho a la rectificación para que cualquier información perjudicial publicada pueda ser matizada por Begoña Gómez. ¿Se va a exponer a multas un medio de comunicación que no quiera publicar las rectificaciones que son falsas? ¿Se va a modificar los tipos, las multas, a incrementar cuando se vulnere el derecho al honor, cuando lo considere un juez, para arruinar a los medios de comunicación? Que se equivoquen a lo mejor, o que no digan la verdad. Esto evidentemente a los canallas no les va a afectar. Y hay muchos canallas en el periodismo, porque van a seguir siendo unos canallas. Porque ellos están para otra cosa. Y eso existe en el periodismo. Y a algunos no les están señalando Sánchez porque son canallas de su parte. Esto realmente a quienes va a perjudicar son a periodistas que a lo mejor en una situación de precariedad, a buenos periodistas, a la vista de las multas que se pueden incrementar perfectamente, o a la vista de las consecuencias que puede tener una rectificación, o a la vista de lo que implica meterse con el gobierno, se van a callar las cosas. El gobierno quiere otra cosa, el gobierno quiere otro tipo de adscripciones, de apoyos inquebrantables. Son, por ejemplo, los de sus aliados mediáticos. Y entre sus aliados mediáticos, el principal fue y es el grupo Prisa. Y tú, como eres espectador de este programa y por lo tanto te presupongo curiosidad por lo que ocurre a tu alrededor, hoy a lo mejor te voy a intentar dar algunos datos que no conocías sobre la propietaria de la cadena SER, El País y Santillana, y sobre quién está detrás y a qué intereses responde, quiénes son sus accionistas, quiénes son sus principales contactos con el gobierno, cuánto dinero debe, el por qué se le permite seguir debiendo tanto dinero y no ha quebrado pese a llegar a, en su día, tener una deuda de 6.000 millones de euros, y por qué realmente se producen estas complicidades. Creo, sinceramente, que tú, como espectador bien informado, lo tienes que saber. Así que yo, que soy Rubén Arranz y que escribo en El Independiente, en esta 9ª edición de Lo que no te han contado, este programa que sabes que se emite una vez a la semana, los viernes a las 9 de la noche en Vivo a Media, voy a intentar arrojar un poco de luz acerca de este, que es el principal aliado del gobierno, que responde a muy diferentes intereses. Vamos allá. ¿Quiénes son los verdaderos dueños del Grupo Prisa? Porque el Grupo Prisa ya no es esa empresa de Jesús de Polanco, de ese empresario que hizo fortuna vendiendo libros y que cuando creó El País en la transición y después posteriormente engordó la cadena SER, tenía tanto poder, el Jesús del gran poder, el que básicamente era el empresario de cámara de la corte de Felipe González, de ese sistema que salió de 1978 y que tenía varias patas. Uno de los pilares
era la Prisa de Jesús de Polanco, la que creó el concepto del progre, de ese curioso de gustos afrancesados, el que le gustaba leer El País los domingos, El País semanal, el cine, y tenía apertura de miras, o era el progre que creó Juan Luis Cebrián, que luego realmente era una buena parte de propaganda, porque al final lo que era alguien con el carnet del PSOE, muchas veces. Eso ya no es el Grupo Prisa. Hoy el Grupo Prisa es esto que se ve en esta imagen. Josep O'Gurlian, el propietario del fondo de inversión Amber Capital, titular del 29,9% de las acciones de Prisa, accionista también de Indra, como puedes ver en esa imagen de esa captura de pantalla del diario El Independiente. Este empresario es francés, le llaman el armenio, y es francés, una persona con raíces armenias y libanesas, que en 2005 fundó este fondo de inversión internacional, uno de esos fondos a los que la izquierda generalmente criticaba por ser buitres, por lanzarse en picado hacia las empresas que se encontraban en dificultades y por aprovechar los incendios que se habían generado dentro para intentar ganar dinero, entre otras cosas, partiendo las empresas en trozos, vendiéndolas por partes, haciendo dolorosos procesos con sus activos y con su personal. Pues bien, el principal accionista del Grupo Prisa es uno de esos hoy. La izquierda cae en una contradicción. Pues no lo sé, pero este hombre está aquí para hacer negocio. De momento ya te anticipo que no ha hecho mucho, pero este hombre está ahí y ha mantenido guerras y ha ganado guerras, entre otras con Juan Luis Cebrián, al que parecía que no iban a echar de ahí con agua caliente, pese a haber arruinado la empresa, pero que consiguió cargarse. Es que este hombre tiene tanta experiencia, O'Gurlian, el presidente de Amber Capital, tiene tanta experiencia en las batallas empresariales que incluso se le ha ganado al Banco Santander, que también hizo todo lo posible por controlar el Grupo Prisa. Este hombre sabe lo que hace y sabe quién se rodea y sabe con quién se alía, pero eso lo vamos a hablar después. Amber Capital, como se ve en esta imagen, es un fondo de inversión que está en diferentes frentes. Observa bien esta imagen y lee bien todas estas empresas. Porque él no solamente está en Prisa, también está en Mediaset con un pequeñito porcentaje de las acciones, creo que no llegan el 1%, en Telefónica, también invirtió en Suez, la empresa de infraestructuras, en Lagardère, una empresa francesa de medios de comunicación muy importante. Ahí, esto es muy relevante. Vamos a seguir la línea de puntos. Cuando doy muchos datos y hablo de muchas empresas, siempre te digo esta expresión porque creo que hay que estar bastante concentrado para pillar todos los nombres, para no perderse. En Lagardère se alió con Vivendi. Vivendi es una multinacional gigantesca francesa. Vivendi es una empresa cuyo dueño, Vicent Bolloré, es alguien de derechas. Y Vivendi le echó un cable aquí a Prisa, al propio dueño de Amber Capital, O'Gurlian, y es accionista de Prisa. Y el gobierno la atan corto, porque el gobierno no quiere una persona de derechas con mucha influencia en Prisa. Así que tiene un 11% de las acciones. Luego esto todo lo veremos y lo segregaremos. Pero es importante que lo sepas, porque de las batallas que se han producido en Prisa y las alianzas que hay, muchas veces se explican en un contexto internacional. Porque Prisa hoy no es una empresa de un editor doméstico, de un editor español, de un editor socialista. Prisa hoy es una empresa que es, digamos, parte de uno de los tiburones de los mercados que con la crisis nos criticaba la izquierda. ¿Dónde? En medios como El País. Hubo anteriormente otros... Es que esto es muy curioso, porque estos van dando clases de periodismo, estos atan a los perros con longaniza, estos van diciendo que el resto de los medios de comunicación dan información interesada, bulos, cosas a favor de la Comunidad de Madrid, cosas a favor del Partido Popular, de tal empresa o de cual. Pero yo recuerdo que durante la crisis económica, Cebrián necesitaba dinero para salvar Prisa y ningún banco quería invertir ahí. Primero porque los bancos estaban caninos también. Y segundo porque a lo mejor hay que tenerlos cuadrados, hay que tener buenos bemoles para invertir en una empresa como Prisa, sabiendo de que lo puedes perder. Pues bien, Cebrián encontró al dueño del fondo Liberty, también de Estados Unidos, que se llamaba Nicolás Bergruen, y le dejó unos cuantos millones, unas cuantas decenas, cientos de millones. Pues bien, da la casualidad de que El País, el periódico independiente de la mañana, el dechado de objetividad, el espejo donde nos tenemos que mirar todos los periodistas, a Bergruen no le definieron
como el propietario de un fondo de inversión, como un lobo de Wall Street, como un tiburón de los mercados, como un as de las finanzas, no. Dijeron que era un filántropo y que le encantaba el arte, por ejemplo. Un tiempo después, como Prisa siempre necesita dinero, reclutaron a unos cataríes. International Media Group se llamaba. Metieron, si no me equivoco, 64 millones de euros en el grupo. Esto fue aproximadamente en 2014-2015. En aquel momento se estaban construyendo los estadios de Qatar para el Mundial de Fútbol que se celebró hace 2 años, en 2022, diciembre de 2022, noviembre-diciembre. Pues bien, de repente apareció en la portada de la sección de deportes del País una entrevista con el que era el delegado de deportes de los cataríes, del gobierno de Qatar, por decirlo de alguna forma. A Prisa llegó un jeque. Y hubo una información, estaba Antonio Caño, director. Lo digo porque ahora Antonio Caño va también un poco como de guardián de las esencias contra el periodismo del País sanchista, pero también tiene lo suyo, ¿eh? Que aquí nadie es inocente, que aquí a los viejos periodistas les conocemos todos. Pues bien, los periodistas del País denunciaron en su día que se habían levantado o que se había, digamos, quitado importancia o incluso habían desaparecido informaciones sobre los muertos en las obras de los estadios del Mundial de Qatar. ¿Y por qué era? Blanco y en botella. Los cataríes invierten aquí, en el grupo, los jeques cataríes vienen con los petrodólares y a cambio, a lo mejor el País, el periódico independiente, global, maravilloso, fantástico, único, épico, a lo mejor el País convenía que hablara bien de Qatar. Que esto es el grupo Prisa también. Es que nos señalan a nosotros, nos señalan a la fachosfera como los responsables de las malas prácticas periodísticas, pero ellos también tienen lo suyo. Y hoy al frente del País no está un editor comprometido. Está O'Gurlian, que es un personaje singular, realmente, el dueño de Amber Capital. Vive en Londres, en una zona al lado de Hyde Park, en una zona de mucho dinero, donde viven jeques árabes, millonarios rusos, grandes fortunas. Es amante de la ópera, dice, un tipo singular que siempre ha dicho que ha tenido cierto gusto con la cultura, pero que es un lobo de Wall Street. No lo digo porque sea como el personaje, no le estoy acusando de nada, pero que es un inversor. Y como inversor, realmente, en último término, el periodismo se la trae al pairo. Él lo que quiere es recuperar el dinero que ha invertido en Prisa, que ya irá más o menos por 400 millones de euros. Pero bueno, como te decía, este hombre no es tonto, todo lo contrario. Y este hombre consiguió una cosa que nadie había conseguido. De hecho, muchos lo desearon y se quedaron lejos de ese objetivo, que fue cargarse a Cebrián. Hay una imagen, no se escucha muy bien, pero Iván lo ha subtitulado con muy buen criterio, como siempre, y se escucha muy bien cómo le da la puntilla a Cebrián en una junta de accionistas en las que nos quedamos todos con la boca abierta. Presta atención. Hemos tratado de negociar con Juan Luis su salida, pero ha sido una salida complicada. Se ha puesto muchas condiciones a su salida y entonces el comité ha llegado a la conclusión que había que cesarlo. O no podíamos convocar más del consejo de la compañía, porque el presidente nos dejó. Pues fuimos a hacer una reunión de los consejeros ejecutivos que decidió en su unidad cesarle el presidente. El sanchismo no hubiera sido igual si O'Gurlian no hubiera ganado esta guerra. El País, vuelvo otra vez a la época de Antonio Caño, cuando se produjo la guerra en Ferraz entre Susana Díaz y Pedro Sánchez, se posicionó con Susana. Le llamaron a Sánchez insensato sin escrúpulos. Nunca se me habría ocurrido una definición mejor del presidente del gobierno. Ellos se lo llamaron en un editorial del País. En Big One Media tenemos un club de socios por el cual con tus pequeñas aportaciones económicas, con tu fidelidad, podemos seguir haciendo nuestro trabajo de informarte y de analizar la realidad en este momento tan complejo de la historia de España de una forma libre e independiente. Aquí no se ingresa publicidad institucional y aquí no nos debemos a ningún gobierno, a ninguna
orden que nos quieran dar o consigna que nos quieren transmitir. Pero a cambio de eso, muchas veces necesitamos del apoyo de los que nos veis cada día, de los que contactáis cada día con nuestros contenidos y consideráis que os informamos bien sobre lo que ocurre en España y que hacemos con todo esto un país mejor. A través de las diferentes opciones para hacerte socio de Vivo Media, por ejemplo, puedes tener acceso a esta nueva taza de lo que no te han contado de este programa, con la que estoy encantado, que acabo de recibir, que como puedes ver está fantásticamente diseñada, así como a material del resto de los programas. Así que por eso, querido amigo, te pido que te suscribas en la medida de tus posibilidades y que apoyes Vivo Media, este proyecto periodístico apasionante para nosotros y esperemos que útil para ti. Cuando se formó el gobierno, que todavía estaba el proceso de cambio de poder en el grupo Prisa, dijeron que era un mal gobierno, un gobierno Frankenstein. Tomaban como buenas las tesis de Alfredo Pérez Rubalcaba. Pero Gurlian ganó esa guerra, se cargó a Juan Luis Cebrián. Hicieron una cena, los consejeros críticos, estos con información de primera mano, y dijeron, a este hay que darle boleto, porque ha arruinado la empresa, porque no sirve, porque además tiene ese punto adanista que nos está perjudicando y ya no puede ser presidente. Al día siguiente del Consejo de Administración, antes de esa reunión que te mostraba, le dijeron, Juan Luis, te apartas. Cebrián va diciendo lo contrario. Cebrián siempre miente, es un mentiroso, realmente en muchos casos. Y dice que él fue el que se apartó por el bien del grupo. En esa reunión lo echaron. Le dijeron que se fuera, mejor dicho. Y luego ya él dijo que dimitió. 5 minutos antes de que te echen, te vas. Claro, lo de siempre. Ni corto ni perezoso se levantó de la sala de reuniones. Esto me lo dijo una persona que estaba allí. Y dijo, sí, pues me voy a ver al rey. Es que es muy poderoso. Cebrián era muy poderoso. Ahí empezó un proceso, como te decía, que no se puede explicar el sanchismo sin reparar en lo que ocurrió. Porque esta persona, o Gurlian, como te decía, el que veías en la imagen, no es un editor ideologizado. Es alguien que quiere beneficios, es alguien al que le gusta el dinero, es lo que persigue, es lo que busca y es el fin último de su fondo de inversión. Y lo que vieron es que con ese país que estaba más con el susanismo y con el viejo PSOE que con el sanchismo, los suscriptores y la audiencia se les estaba marchando al diario.es, por ejemplo, a otros medios de izquierda. Entonces lo que hizo Gurlian fue decir, esto se tiene que revertir. Ni el país puede ser del viejo PSOE, ni la cadena SER puede noviear con Podemos. Vamos a ir a las tesis del PSOE nuevo, del nuevo PSOE, que es el sanchismo, que es el que quieren los afiliados y es el que después, un tiempo después, decía lo de con Rivera no se pactaba. Era el PSOE que quería pactar con Podemos. Ese PSOE podemita, que ahora, por cierto, se ha convertido en Podemos directamente, que es el discurso que ha asumido como cierto Pedro Sánchez. El que decía Pablo Iglesias hace unos años de las cloacas del Estado, ahora lo dice Pedro Sánchez. Y no es de Podemos, es del PSOE, pero lo parece. Ahí fue cuando cambió el país. Se sustituyó a Antonio Caño por Soledad Gallego Díaz al frente del país y venga, a tirar millas. Y ahí volvieron a emerger de las profundidades dos personas de las que ya te he hablado, que son relevantísimas para saber lo que ha ocurrido en este país desde que Zapatero fue presidente del gobierno, fue investido. Que son, por un lado, este de la imagen 3, que es Miguel Barroso, fallecido el pasado enero, el gran cerebro de la estrategia de comunicación del Partido Socialista con Zapatero, del gobierno de Zapatero y también de una buena parte del sanchismo. Personaje muy inteligente, pero también muy retorcido, fallecido, como te decía. Y posteriormente también el segundo de los Migueles, el de la imagen 4, que es José Miguel Contreras. Cuando en el PSOE dieron por amortizado a Podemos, sustituyeron a Iván Redondo como el gran gurú de la comunicación y dieron todavía más importancia a los Migueles. Pero los Migueles ya estaban allí. No quiere decir que estos estuvieran en el banquillo. Ya estaban allí influyendo, reuniéndose con el presidente, intentando influenciar al gobierno. Estos ya estaban. Una de las primeras personas, y lo sé de buena tinta, porque llevo 10 años haciendo información del Grupo Prisa, con las que primero entabló confianza Josep Gurlian,
cuando llegó a España fue Contreras, porque a Contreras todo el mundo le pone como una de las personas que más sabe de medios de comunicación de España. Ahora, como veías en esa imagen del Independiente, quiere montar una televisión para el Grupo Prisa. Y ahora en eso el propio Gurlian tiene dudas, es normal. José Miguel Contreras fue el primer consejero delegado de La Sexta, cuando todavía no lo había comprado A3 Media. ¿Quién le dio la licencia a La Sexta? ¿Que eran Contreras y Roures? Zapatero. ¿Y quién allanó el terreno? Barroso. Cuando gobiernan los socialistas, los mismos empresarios de los medios están en el poder, una y otra vez. Barroso fue también de los que preparó a Felipe González en el año 93 para el famoso debate electoral contra José María Aznar, formación de portavoces. Esta gente lleva muchos años teniendo mucho poder en España, y a esta gente no la ves en el telediario, pero manda mucho. Contreras, el de la imagen 4, el que es más empresario de la comunicación, le conocerás. Este era uno de los socios de Globomedia en su día. Globomedia, la de 7 Vidas, Médico de Familia, etcétera, la que después le compró Roures, por cierto. Hay que seguir la línea de puntos. Estoy diciendo muchos nombres, pero espero que estés quedándote con toda la información porque es importante, es gente muy importante además. Contreras ahora es el consejero editorial de Prisa Media. Y en Prisa está Pepa Bueno, de directora del País. Pepa Bueno, la que era la cara de los informativos en televisión española cuando Zapatero estaba en el poder. En la cadena SER está Montserrat Domínguez, que también fue una periodista relevante en otros tiempos. Y como te decía, Contreras, consejero editorial, y el que está montando esta tele de Prisa, que no sé si saldrá el proyecto, pero que están en ello. Esto es zapaterismo en vena, que es lo que se está comiendo España en los últimos años, sobre todo con sus contras, porque no se me ocurre a mí muchos más pros de Zapatero, que fue el que avivó el discurso de la memoria histórica, el que intentó distanciarse del discurso del viejo PSOE, que había sido, entre otras cosas, el que se había instalado desde el 78, el que había dado cierto sentido argumental a la democracia española, y el que, digamos, emprendió un camino que hoy termina en el Grupo de Puebla, que termina en las asesorías a Venezuela, que termina en sus viajes a Pekín. Ahí termina, en la izquierda excéntrica, la izquierda populista y la ultraizquierda, lo que no era el PSOE y lo que la convirtió Zapatero. Lo decía Cebrián hace no mucho en una entrevista a un diario chileno, al Mercurio. Este PSOE no es el que yo conocí, decía. Este es un PSOE populista, bolivariano. Y en eso Zapatero tiene mucha culpa. Y los peones de Zapatero están bien colocados. Entre otros, en Prisa. Y de Prisa sabe más que nadie en este país, o es una de las personas que más sabe, Luis Valcarce, que es redactor jefe de OK Diario, que escribió el que para mí es mi libro favorito sobre Prisa porque es el que tiene más información. Por eso hoy aquí, en Lo que no te han contado, vamos a hablar con él porque seguro que va a arrojar un poco de luz a esta cuestión de la que estamos tratando. ¿Quién está detrás del grupo Prisa? Don Luis Valcarce, adjunto al director de OK Diario, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Rubén? Un placer estar contigo y con tus espectadores. Estaba dedicando un programa al grupo Prisa y la verdad había pensado en llamarte porque Prisa, liquidación de existencias, que es tu libro, que lo tenemos aquí encima de la mesa, publicado en 2018, para mí es el último gran trabajo y gran estudio, gran investigación sobre esta empresa. Y creo que no hay nadie mejor que tú hoy para comentarnos sobre todo algo que yo creo que a lo mejor es imposible de sondar, pero a lo mejor podemos hacer una aproximación. ¿Cómo crees que ha modificado España en las últimas décadas o ha influido en España en las últimas décadas el Grupo Prisa? El País, la cadena SER, Santillana. Bueno, es una pregunta que requeriría horas y horas, más un simposio, más que una tertulia, ¿no? En ese libro quizás haya alguna respuesta a esa mega pregunta que acabas de hacer, porque ahí está la historia del Grupo Prisa, sobre todo. Yo la pensaba hacer a partir del libro, del extraordinario libro de Cacho, El negocio de la libertad, hacer como una continuación. El libro de Cacho es del 99, pues yo quería contar los últimos 20 años, ¿no? Pero al fin de cuentas es verdad que Cacho había dejado
algunas cuestiones que no había podido responder o las había dejado ahí entre paréntesis. Y yo creo que en ese libro, al final, con informaciones que fueron saliendo después, pues yo creo que sí que se consigue saber lo que ha sido no solo un grupo mediático, sino también un gran operador político, ¿no? Prisa ha estado en todas las grandes operaciones políticas y nunca me acuerdo que alguien, porque bueno, voy a tirar de memoria, porque ese libro ya tiene 6 años, pero recuerdo que alguien me dijo, nunca supimos si el PSOE trabajaba para Prisa o Prisa trabajaba para el PSOE. Y al final eso es el meollo de toda esta cuestión. Es verdad que el nacimiento del país fue diferente. Fue un diario que hoy sería irreconocible, con muchas firmas incluso que venían del franquismo, accionistas que venían del franquismo. Ahora que el diario me da gracia con el diario del País señala a otros por su pasado franquista o le llama franquista, pues no hay nada más franquista que el diario El País, que fue hecho a imagen y semejanza sobre todo a partir de los años 80, de Jesús Polanco, que había sido franquista. Y me acuerdo también otra anécdota que de Ramón Tamames, que todos nuestros espectadores conocen. Tamames, que era accionista del País, en un encuentro con Polanco le dijo: Ramón, dicen que yo soy de izquierda, ¿te puedes imaginar que yo sea de izquierda? Era como que para él era un insulto. Aunque es verdad que el último Polanco, acuérdate, ya por el 2007, llegó a romper con el PP, o mejor dicho, el PP rompió con aquel Polanco que ya estaba enfermo, pero que decía bastantes barbaridades, sobre todo acusando al PP de ser un partido franquista. Pues yo creo que ahí en la portada está Juan Luis Cebrián, a quien tú conoces muy bien, porque juntos, tú y yo, en diferentes medios, investigábamos y sacábamos noticias de medios de comunicación. Y Juan Luis Cebrián ahí es junto a Pedro J. Ramírez y Luis Marián, son para mí los grandes, no solo los grandes nombres del periodismo, sino también grandes operadores políticos. Luis Marián trabajó para Suárez, Pedro J. Ramírez trabajó para el Partido Popular, no sé si bien o mal, ya después habrá que hacer un balance, no sé, yo creo que hizo más mal que bien. Y Cebrián trabajó para el Partido Socialista. Es más, él presumía de poner incluso hasta ministros. Yo creo que incluso Solana fue un ministro que eligió él. Pues él, sin dar nombres, hasta llegó a presumir de poner ministros en los gobiernos socialistas. Hay una cuestión, perdona Luis, que me parece relevante y que a lo mejor no se ha aclarado lo suficiente dentro de este enorme sobreinformación o catarata de acontecimientos que siempre nos pillan. Pero los zapateristas que conspiraron por iniciativa de Zapatero, Barroso, para sustituir al grupo Prisa como el gran grupo de influencia del PSOE cuando llegó Zapatero a Moncloa, ahora tienen el control del grupo Prisa. Sí. Han cambiado las tornas. Esa es una historia fascinante. A mí no me dio tiempo a contarla en el libro, y es más, jamás me lo hubiera imaginado, ¿no? Barroso, acuérdate que empieza como un redactor. Cebrián me contaba cómo Barroso llegó a la redacción del diario El País. Barroso y Contreras, que empezaron de redactores rasos en El País, con historias en donde se pagaban a la pieza. Luego Contreras era un columnista, era analista de televisión. Y quién nos hubiera dicho a nosotros que tanto uno como el otro, luego después de romper con Cebrián y con el felipismo, ideológicamente, si lo quieres, después de haberles asesorado, porque acuérdate que tanto Contreras como Barroso en los 90 eran asesores de Felipe y fueron asesores en algunos de los debates con Aznar, pues después de romper se van bajo las faldas de Zapatero, que rompe con Cebrián en un encuentro que yo relato ahí, en el cual Cebrián, que estaba acostumbrado a pastorear a los secretarios generales del PSOE, le trata de forma muy
muy despectiva, le llaman chisgarabís, dice, este es un chisgarabís. Y Zapatero se va de ahí muy enfadado y le dice a Cebrián, los que tenéis que cambiar sois vosotros, nosotros ya vamos a empezar a nuestra nueva transformación, ¿no? Y es ahí donde Zapatero dice, a mí no me va a tutelar el país como hizo con Felipe González. Y entonces el Zapatero empieza ahí la construcción de la mano de Miguel Barroso, que era el secretario de Estado de Comunicación, la construcción de su propio fortín mediático que va a tener 3 patas. La televisión española de Roures, La Sexta, el canal que crea a imagen y semejanza de Zapatero, el propio Barroso, y el diario público, que es un caprichito de Roures, pero que va a poner en servicio también del zapaterismo. Esa es un poco y ahí empieza una guerra que es muy interesante y que alguien la tendrá que escribir, que es la guerra entre no solo el zapaterismo y el felipismo mediático, sino entre 2 personas fascinantes como eran Barroso y Rubalcaba. Barroso y Rubalcaba. Es decir, toda la historia mediática del zapaterismo se resume en la guerra, en el odio africano que se tenían 2 personas, incluso por cuestiones personales, que eran Barroso y Rubalcaba. Hay una cuestión que yo creo que conviene aclarar también a quien nos esté viendo o escuchando es tu título del libro se resume Prisa, liquidación de existencias. La economía de Prisa es, sobre todo desde el año 2008, una economía de catástrofe, de guerra, iba a decir de carencias, no exactamente, pero sí de deudas. ¿Por qué realmente este grupo no ha quebrado? Se pregunta la gente. Sí, efectivamente, cualquier empresa normal, si Prisa hubiese sido una empresa sin contactos o tentáculos políticos, ya debería haber quebrado hace muchísimo tiempo, porque acuérdate que la deuda de Prisa llegó a estar en más de 5.000 millones después de esa operación nefasta de Juan Luis Cebrián con Sogecable, ¿no? Esa operación nefasta siempre... Tú te acordarás que yo te decía, en 2006, cuando Prisa hace la operación de Sogecable, al mismo tiempo Google compra YouTube por 1.300 millones. Y Cebrián se gasta más dinero en comprar Sogecable para hacerse con la fiesta del fútbol. Un lince. Un lince absoluto. Y él iba de lince, y él en los 90 tiene un libro que se llama La Red, explicando cómo va a ser Internet, y él estaba convencido de que era un gurú y que sabía por dónde iba a ir la información, lo que se llamaban en los 90, tú no habías nacido, pero le llamaban las autopistas de la información a Internet. Bueno, pues al final esa operación ruinosa es donde comienza el desguace en el año 2012, 2013, comienza el desguace del grupo Prisa. Por eso yo le puse liquidación de existencias, porque a Prisa no le queda casi prácticamente nada que vender. Ha vendido absolutamente todo, incluso ha mal vendido con tal de tener un poco de liquidez, y si ha sobrevivido ha sido porque gobiernos del PP y del PSOE le han ayudado, e incluso la corona, porque Juan Luis Cebrián siempre tuvo palabras muy elogiosas con Juan Carlos I, que fue alguien a quien levantó el teléfono para que los bancos y las empresas de este país ayudaran a fondo perdido al grupo Prisa. Por eso siempre digo que el diario más monárquico, no sabes, el diario más monárquico es El País. El institucional. El diario institucional, eso es. Tú nunca vas a ver un ataque del diario El País a la monarquía. Jamás. O sea, ellos son muy de izquierda, pero con el dinero no se juega. Con el dinero no se juega. Y ellos saben que meterse en ese fregado implicaría ya afectar la cuenta de resultados. Y no se olviden de que Juan Carlos I fue una persona que levantó el teléfono, como reconoció el propio Cebrián, para que los bancos y empresas importantes como Telefónica y otras metieran dinero ahí a fondo perdido. Luis, una última pregunta. Casi es una valoración, un vaticinio, si lo quieres llamar así. ¿Crees que ante
esta deriva autoritaria de Sánchez, que ahora, en pocos días, se va a plasmar en medidas contra los medios, en el futuro también se puede llegar a resquebrajar o a dañar esta alianza con Prisa, como ocurre siempre con todos estos gobernantes con deje tirano, que acaban por no tener aliados porque no cumplen con las exigencias que siempre consideran que tienen que cumplir. Sí, esas alianzas duran lo que duran. Es muy curioso que, acuérdate, cuando a Sánchez le echan de la Secretaría General, a quien Sánchez culpa, entre sus grandes culpables, estaba el Grupo Prisa, cuando va a llorarle ahí al hombro de Évole y dice: yo tendría que haber entendido más a Podemos y tal, y no estar tan pendiente de lo que hacía el Grupo Prisa, que en ese momento, curiosamente, trabajó para que Sánchez no sea secretario, para echar a Sánchez de la Secretaría General del Partido Socialista. ¿Quién nos hubiera dicho hoy que ese mismo periódico que conspiró para que Sánchez no fuera, para echarlo del Partido Socialista, hoy estaría rendido a sus pies y el sanchismo tendría en su consejo de administración a todos hombres muy fieles y muy leales al sanchismo, ¿no? ¿Quién no lo hubiera dicho? Por eso tú sabes que en los medios, los medios de comunicación hacen matrimonios bastante extraños, ¿no? Para compañeros de cama bastante extraños. Lo que pueda pasar en el futuro es impredecible. Ahora, que el diario El País ha trabajado mucho para que se censure, se amordace y se silencie a los medios críticos con Sánchez, eso es innegable. El diario El País viene trabajando con esta cantinela de la desinformación desde el año 2018. Ya hay artículos en el año 2018 en el cual habla del negocio de la manipulación y la desinformación, y ya hablan, en esos años ya están señalando a OK Diario, entre otras empresas. Es decir, a periódicos serios, financieramente mucho más sanos que el propio Grupo Prisa, pues ya están señalando a otros medios para amordazarlos y asfixiarlos económicamente. Entonces, si hay alguien que ha estado detrás de esta operación, yo no tengo ninguna duda, ha sido el diario El País. El diario El País, con artículos diciendo que estos medios se lucran de forma prácticamente muy extraña, y que engañando a Google con una batería de noticias de clics y noticias falsas. Bueno, hombre, el diario El País, Rubén, que publicó en portada la foto de un Chávez falso Y que era un señor. Y muriéndose, y que era falsa. O sea que el diario El País de elecciones, el diario El País que no dio una, es más, no solo no dio noticias de Begoña, sino que las que tenía las borró. Se dedica a señalar a otros sobre la manipulación, la desinformación y las noticias falsas, se le debería caer la cara de vergüenza. O sea, que hay un diario que ha censurado y ha amordazado y ha callado. A mí se me vienen así, a bote pronto, los nombres de Fernando Savater, Félix de Azúa, el propio Cebrián. Aguilar y el propio Cebrián, como tú bien dices. El propio Cebrián, ¿quién nos hubiera dicho a nosotros que a Cebrián le iban a dar una patada para que se vaya del diario El País? Bueno, entonces, que estos vengan a dar lecciones de democracia, de libertad de expresión y de veracidad, o sea, que el periódico El País hable de veracidad después de haber publicado el mayor escándalo mediático de los últimos años, como en la foto de Chávez, que tuvieron que salir corriendo a los periódicos para retirarlo, porque ya estaba en versión de papel y tuvieron que salir corriendo a retirarlo. Que hable de veracidad a un periódico que jamás publicó nada sobre los negocios de Begoña Gómez, por ejemplo. Que hable de veracidad. Un periódico que jamás publicó absolutamente nada sobre el hermano de Sánchez. Un periódico que se dedica a masajear y atacar y a señalar a la oposición y a llamarles ultras, a llamarles conspiranoicos, a llamarles golpistas. Hombre, es decir, eso no es... Ese es el país. La verdad que el diario El País, hoy considerado un periódico, que alguien lo considera un periódico cero cuando no es más que la hoja parroquial, el boletín del régimen sanchista, pues la verdad que da mucha gracia. Un gobierno, desde luego, Luis, puede ayudar
a un medio de comunicación con publicidad institucional o a una empresa de cualquier sector con contratos públicos, pero también puede perjudicar a sus competidores con determinadas leyes, normas o decisiones. Y parece que es hacia lo que nos encaminamos ahora, y yo creo que los tiempos se van a oscurecer todavía más. En cualquier caso, Luis, de verdad, ha sido un placer contar contigo, porque sé que eres uno de los grandes expertos en Prisa de España, de los prisólogos, como alguno ha dicho, y escribiste este libro que para mí, reitero, es el último gran libro sobre el grupo Prisa que se ha publicado, Prisa, liquidación de existencias, con Foca, y por lo tanto creo que podéis haber escuchado los espectadores un testimonio completo, documentado, y creo que útil para quien quiera tener más información sobre Prisa. Luis, muchas gracias, de verdad, un placer. No, al contrario, el agradecido soy yo. Gracias por haberte acordado ya de ese viejo volumen, pero que yo creo que como trabajo de documentación, creo que es un trabajo de 4 años en el cual sí se desvelaron un montón de cosas que no se sabían sobre el grupo, sobre no solo el diario del País, sino la cadena SER, su compra, sus tejemanejes, sus historias, un montón de cuestiones que habían quedado pendientes, y yo creo que es un libro, modestamente, que creo que para el que no sabe o quiere entrar en el mundo de los medios, yo creo que va a encontrar un relato bastante interesante. Y gracias a ti, por supuesto. Un abrazo, Luis. Otro. Esta es la Prisa de estos días. Esta es la influyente Prisa, de la que esas portadas antes realmente asustaban. El País vendía hasta hace unos años 500.000 de ejemplares, bastantes más, muchos más los domingos. A quien le sacaban en portada le asustaban de verdad y le tiraban. Lo que pasa es que esto ya no es así. Su tamaño ha empequeñecido mucho. La empresa capitaliza en bolsa aproximadamente 400 millones de euros. Es verdad que Santillana, en Latinoamérica, sigue siendo importante. Es verdad que en muchos países es la principal editorial en materia de educación, pero también es verdad que su tamaño es mucho más pequeño. Y ya no es la Prisa de los Polanco. De hecho, murió Jesús del Gran Poder en el año 2007, si no me equivoco, 2009. Y desde entonces la participación que han conservado sus hijos en el grupo no ha parado de crecer. Aquí lo podemos ver en la siguiente imagen, que creo que es muy ilustrativo. Rucandio S.A., que es la empresa que vehicula la participación de la familia Polanco, solamente tiene el 7,6% de las acciones de Prisa. Esto te lo traduzco. Es un porcentaje muy minoritario. No tienen una gran capacidad de decisión en el grupo. Al revés, de hecho, entre las grandes broncas que tuvieron con Oğuzhan, el armenio, como le llaman, como le apodan, fue porque no daba especial poder a los consejeros dominicales. Hoy, Prisa no es de los Polanco, solo conservan esa participación testimonial. Y esta ha ido descendiendo con los años. Y esto fue, entre otras cosas, porque se encomendaron a Juan Luis Cebrián. Y la gestión de este ejecutivo y de otros que le acompañaron, desde luego, no fue buena. Hubo una cosa muy llamativa. Como sabes, Prisa antes estaba en el negocio de la televisión, del fútbol, básicamente, la televisión de pago, que surgió con Canal Plus cuando Felipe González les dio la licencia, y posteriormente se expandió cuando quisieron montar y montaron Digital Plus, que era un servicio de televisión digital muy importante, el principal de este país. Aznar intentó competir contra ellos, fomentando la creación de Vía Digital, pero el rey era el grupo Prisa y Digital Plus, que tenía la Liga de Fútbol. Pues bien, el endeudamiento de Prisa era como el de otras empresas españolas antes de la gran recesión económica de 2008. Lo que pasa que es que Juan Luis Cebrián fue especialmente imprudente, y lo que quiso es comprar el 100% de las acciones de Digital Plus, porque no las conservaba. Lanzó una OPA, una operación de compra, se hizo con ellas, y el endeudamiento del grupo se incrementó hasta unos niveles imprudentes. Estalló la crisis y ahí sonaron las alarmas. Alerta roja. ¿Cómo iban a pagar esa deuda si de repente se habían cerrado los mercados, si de repente había negocios que habían perdido una enorme rentabilidad, principalmente el de los medios de comunicación, y porque realmente era muy difícil buscar inversores porque estaban asustados
porque el mundo financiero internacional estaba desmoronándose. Y ese fue un punto de inflexión importante en Prisa. Aparte, murió Jesús de Polanco. Se quedaron sin el líder, sin el factotum. Y a partir de ahí, la situación del grupo ha sido básicamente de taponar fugas de agua. Su deuda llegó a ser de prácticamente 6.000 millones de euros. Empezaron a vender. Tenían una participación en Mediaset. Fuera. Tenían Ediciones Generales. Fuera. Tenían una filial en Portugal interesante. Fuera. Tenían Santillana en España. Hasta luego. Y tenían Digital Plus. Y hoy ves en tu casa Movistar Plus porque se la vendió el grupo Prisa. Todavía en Telefónica hay quien cuestiona el sentido de esa operación, porque podía haber montado su propia televisión telefónica con sus medios. Lo que ocurre es que César Alierta, también en Gloria esté, pensó que tenía una responsabilidad sobre el grupo Prisa porque era uno de los grupos que daban estabilidad al Estado en un momento de crisis, en el que las voces de esa izquierda radical empezaban a escucharse cada vez con más fuerza. Y se la compró a Prisa. Pero es que en esa operación, esto yo no sé si lo sabe mucha gente realmente, estuvieron a punto de comprar a los cataríes para montar beIN Sport, Digital Plus, lo cual no convenía porque eso implicaría que el fútbol cambiaría de manos y el principal grupo de medios de comunicación estaría todavía con una participación mucho mayor de los petrodólares. Es curioso porque luego entraron los petrodólares al final, pero bueno, entonces se la quedó Telefónica. Desde entonces ha pasado de todo en Prisa, de todo, desde que estalló la crisis. Los socios, desde luego, han perdido una buena parte del dinero. La mayoría, la inmensa mayoría, han sido llamados a participar en ampliaciones de capital, en operaciones de compra de bonos. Los deudores han tenido que aceptar varias refinanciaciones de la deuda, incluso quitas de deuda. Eso básicamente consiste en que una parte de la deuda se perdona a cambio de entrar en el capital, que es lo que ha ocurrido. El proceso ha sido largo y ha sido complejo. Hoy Prisa debe aproximadamente 800 millones de euros. Y es verdad que la gestión en los últimos años está siendo mejor, pero claro, arrastra unos problemas importantes. Y es verdad que ahora, aunque ellos no lo reconozcan, tienen la inestimable ayuda del gobierno a su favor. Y eso se traduce en una generosidad nunca bien ponderada a la hora de ingresar publicidad institucional. También es verdad que ellos han montado negocios que también les dan dinero. Han ganado, por ejemplo, 18 millones de euros con el negocio de las suscripciones digitales. Tienen ya 350.000. Hay gente que lee El País, le gusta y ahora se suscribe para leerlo en su casa de forma digital. Ahora bien, largo lo fía usted, porque es un periódico que está completamente alineado con los intereses del gobierno. Yo realmente, es cierto que en el felipismo también ocurría, pero diría que no era una cosa tan escandalosa. El jueves, ayer, llamaba la atención porque mientras el diario El Mundo publicaba las conversaciones del fiscal general del Estado en la que presionaba a la fiscal de Madrid para publicar un comunicado, información de la gran periodista y amiga Ángela Martialay, mientras ocurría eso, El País abría con una noticia sobre que los ciudadanos pedían medidas más duras para luchar contra el cambio climático. Y después a media mañana, con las declaraciones del insignísimo ministro de Cultura Hortasun, que decía que había iniciado los trámites para ilegalizar la Fundación Franco. Es lo de siempre. Ante los escándalos del propio Franco. Ante los escándalos propios, Clima. Ante los escándalos propios, Ayuso. Ante los escándalos propios, Prisa. Bueno, eso pasa, eso es así. Y hay gente que le gusta, mucha gente le gusta, pero también un 30% de la gente todavía, pese a lo que el caso Mascarillas, el caso Begoña, el caso David Azagra, etcétera, 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 sigue votando al PSOE. Es así. La democracia es aceptar lo que piensan los demás, aunque estén equivocados. Decía que hay una buena parte de los accionistas de Prisa han perdido una inmensa mayoría de lo que han invertido. Prisa salió a bolsa en el año 2000 a un precio de 3.460 pesetas, 20,8 euros. Y ha habido operaciones de split y contra split, absorción de acciones, bla, bla, desde entonces. Pero ahora cuestan 39 céntimos. Quien invirtió 1 euro en Prisa, esos 20 euros, 20,80 euros, vamos a ponerlo así,
el día que salió la bolsa, ha perdido la inestimable cantidad del 99,9% de lo que ha invertido. Así que el armenio, Oughourlian, el francés, perdón, Oughourlian, aunque le conozcan como el armenio, que invirtió unos años después, también se ha dejado una pasta. Y así que evidentemente lleva unos años loco por ver cómo rentabiliza eso. Y como le dijeron, le convencieron de que el país ganaba más dinero, y en realidad es cierto, si se alineaba con la corriente mayoritaria de la izquierda, que ahora era sanchista, pues dejó, digamos, el negocio, el punto de las decisiones editoriales en manos o bajo la influencia de personas, como es en este caso Barroso y Contreras. De hecho, Barroso le nombró consejero dominical. Un consejero dominical es el que representa a una empresa directamente en un consejo. Y el consejero dominical de Amber Capital, de Oughourlian, era Miguel Barroso. Nada más que añadir. La cosa era tan cantosa, cantaba tanto, que anunciaron la noticia un 19 de marzo, Día del Padre, cuando estábamos todos despistados. Con agostidad y alevosía, como se dice. No son los únicos propietarios de Prisa, los que te he dicho. También está Vivendi, la empresa francesa, que como ves en esta imagen tiene el 11,7% de Prisa. En algún momento ha querido incluso comprar más, pero el gobierno no le dio autorización. Digamos que no concedió ese visto bueno. Y esto tiene un motivo. El gobierno desconfía de la línea editorial que pudiera implantar Vivendi en Prisa en caso de que se hiciera con una participación de control. Vivendi está aliado con Amber Capital. Hay informaciones que dicen lo contrario, pero son puras intoxicaciones que forman parte de guerras pasadas de accionistas. Pero Vivendi está aliado, porque se aliaron en Francia y están aliados aquí. Ahora bien, Oughourlian lo que quiere es proteger su dinero, proteger su inversión. Por lo tanto, vamos, yo nunca he tenido ninguna duda de que si Vivendi le hiciera una oferta seria por esas acciones, no tendría más remedio que aceptarla. Veremos a ver. Esa es mi apuesta de futuro, que terminará ocurriendo. No lo sé, porque ahora hay una serie de empresarios afines a Moncloa, como publicábamos mi compañero Carlos Cozarillo en El Independiente esta semana, que están buscando dinero para intentar comprar la participación de Amber. Veremos a ver, es interesante esa guerra también. Vivendi, como decía, entre otras cosas, se le acusa en Francia de haber potenciado a Enrique Zemmour, es el político de derecha radical que se hizo famoso en el canal TF1 de Francia, y que, entre otras cosas, le han acusado de delitos de odio por su discurso contra la inmigración. Y esto fue en un canal de Vivendi. Y Vivendi es accionista de Prisa aquí en España, y en Ferral le temen como un nublado, desde luego. Por seguir abreviando, por cierto, Vivendi tiene desde Universal hasta Canal Plus. Es una multinacional francesa gigantesca. Tiene alrededor de 15.000 millones de dólares de ingresos al año. Poca broma. Se podría comprar el grupo Prisa mañana. Lo que pasa que evidentemente hay, como siempre, hay los típicos encajes institucionales, y como siempre hay los típicos pactos oficiales y extraoficiales, o los típicos acuerdos verbales o lo que sea entre accionistas. Pero ahí está, en Prisa. Ese es su mayor socio industrial. También tienen otros que se llaman Global Alconava. Esto es muy interesante también. Esta parte me encanta. Global Alconava son básicamente productores audiovisuales y empresarios afines al PSOE, cercanos en su día a los Migueles, y en su día y no tan en su día, encabezados por Andrés Varela Entre Canales, conocido productor audiovisual también, que tiene la empresa The Pult. No sé si has oído hablar de ella, pero tiene un proyecto que es maravilloso, junto a Sequoia, que se llama Las Cuatro Estaciones. Esto es otro de los intereses ocultos de Prisa, Global Alconava. Estos se compraron las acciones que tenía Telefónica en Prisa. Y estos fueron los responsables de la producción del documental de Pedro Sánchez, que no lo ha querido ninguna tele ni ninguna productora audiovisual, que se lo han comido con patatas, porque era tan chusco, tan chabacaro y tan propagandista, iba a meter en tal lío a la empresa que lo comprara que no se ha estrenado en televisión. He sacado un momento pequeño del tráiler que hicieron para que veas lo ridículo, lo pedante, lo empalagoso que es. Todos dependemos directamente del director de gabinete. A las 10 hay un acto económico con la delegación de Qatar, que también va el rey. Los Sherpas son la avanzadilla
de los presidentes, las personas de confianza, tu empuje inicial es fundamental, es en los microchips. En esa oportunidad de estar junto al presidente. Qué pedante. El ala oeste de la Casa Blanca, el gobierno haciéndose un documental sobre la cumbre de la OTAN en Madrid para mayor gloria del presidente. Además, todos con esa cosa de serie dramática de Netflix, preocupados, con esos filtro gris o azul o lo que sea, que le añade todavía más dramatismo. House of Cards, es patético. Los Sherpas, ¿pero qué son los Sherpas? ¿Qué son los Sherpas, Pedro Sánchez? ¿Qué Sherpas tienes tú? Serán asesores, será la gente que te da consejos. Qué cosa más completamente pedante, empalagosa, patética. De verdad, alguna vez, algún día me gustaría verlo entero, el capítulo, me gustaría que se estrenara en televisión para ver a qué punto de patetismo, de cosa completamente disparatada ha llegado la política. ¿Cómo se gustan? ¿Qué vanidad? Hay otro punto, no lo he puesto ya, que aparece el ministro Iceta con una taza haciendo una gracia, como si fuera el personaje gracioso de la serie en Succession, el hermano menor, que era irresponsable. Venga, hombre, si queréis grabaros en vídeo o haceros una cuenta vosotros en redes sociales y reíros y poneros comentarios, pero dejadnos en paz a los ciudadanos, por favor. ¿Quién produjo esto? Pues entre otros un socio del Grupo Prisa. ¡Qué sorpresa! ¿Tú te la llevas? Yo, desde luego, cuando me lo dijeron, en absoluto. Es pura propaganda. Pura propaganda. Y las empresas que orbitan alrededor del gobierno hacen también propaganda. Y las asociaciones de la prensa que estos días están haciendo el caldo gordo al gobierno para avalar las medidas que va a presentar contra la prensa también son pura propaganda. Todo en este país, o casi todo, es peronismo, ya. Y estas cosas, estos documentales, que ahora se están grabando en Argentina porque dicen que Milei está empobreciendo el país, el peronismo nunca lo hizo, por supuesto. Cristina acá no lo hizo tampoco, ni Alberto. ¿Qué lo van a hacer ellos? Esto es culpa de Milei. Ellos están grabando estos documentales también ya con música dramática. Las 4 estaciones, el de Pedro Sánchez, es que es completamente lamentable. Es patético, es cursi, es una autofelación que se hacen entre ellos, o como se diga, bueno, en fin. Más gente que está detrás del Grupo Prisa, que a lo mejor quizás no lo sepas. Imagen 9. Carlos Slim, una de las mayores fortunas del planeta, el principal empresario mexicano, desde constructor hasta empresario de las telecomunicaciones. Tiene el 7% de Prisa y alguna vez en conversaciones privadas que ha tenido con gente, entre otros del viejo PSOE, ha dicho que a lo mejor le hubiera interesado en su día conseguir una participación mayor en Prisa. ¿Por qué no la tiene? Es otra gran pregunta. Hay quien dice que es precisamente por la desconfianza que genera en Prisa gente del viejo PSOE o su relación, por ejemplo, con Felipe González, conocida. Con el 4,1% de Prisa está Santander. ¿Y por qué entró Santander en el grupo? Pues evidentemente porque participó en otra operación de compra de bonos derivada de una quita de deuda. Ese fue el momento en el que el IBEX 35 salvó al Grupo Prisa. Esta operación es apasionante. Yo realmente tampoco sé muy bien porque no hay un libro al respecto de cómo los empresarios de este país, reunidos en aquel Consejo Empresarial para la Competitividad, que surgió en los últimos tiempos del zapaterismo, lo que hicieron es tomar una serie de medidas para salvar grupos de medios de comunicación en este país y que no se fueran a la quiebra, para alterar el libre mercado de este país, en resumidas cuentas. En este consejo estaban desde José Manuel Lara Bosch hasta Emilio Botín, hasta grandes empresarios, Isidro Fainé de Caixa, y entre todos ellos, en ese grupo, decidieron, entre otras cosas, apoyar el salvamento de Prisa. Y fue cuando Telefónica compró bonos de Prisa, estaba César Alierta, el presidente entonces, cuando lo hizo Caixa, también con esa quita de deuda, con la excusa de que no le iban a cobrar, que además era una excusa cierta. Y ahí entró también Santander. Y Santander se empeñó en tomar el control del Grupo Prisa. Pero esto pasó posteriormente. Sobre todo en la última etapa de Cebrián, cuando vieron realmente que eso no iba a remontar con él. Y de ahí surgió la presidencia de Javier Monzón, que también es consejero de Open Bank, era en su día,
y que fue presidente de Indra en su día también. Y se las tuvo tiesas el armenio con él, o Gurlian con él, hasta que se alió con Telefónica y con HSBC, que también estaba por ahí. HSBC, uno de los grandes principales bancos internacionales, también estaba en Prisa. Se aliaron y destituyeron a Javier Monzón. Y desde entonces el que manda es el franco-armenio libanés, o Gurlian, Amber Capital. Hay otros empresarios también. Ahora el último que ha entrado es el Juan Adolfo Utor, que tiene el 5,4% de las acciones de Prisa. Reconoció el otro día que había subido por encima del 5%. Y este es el dueño de Balearia. Este es otro de los dueños de Prisa, de los que a lo mejor tú tampoco conocías. Y esta Prisa es tan diferente y tan sanchista en su línea editorial, tan alineada con el gobierno, que hay muchos de los que han disentido, que formaban parte de la vieja Prisa, que se han marchado, los han despedido, como lo quieras ver. En la imagen 11 puedes ver el gran ejemplo, Juan Luis Cebrián, que después de que le destituyeran como presidente, le hicieron presidente de honor del país. Y además columnista, firmaba una periodicidad cada 2 semanas, cada mes, bueno. Y de repente Cebrián, yo creo que les lanzó un órdago. Es así, lo empezó él, ¿eh? Creo que en Prisa tienen razón cuando dicen que ellos no empezaron esto, sinceramente. Fichó por el medio The Objective para hacer una serie de reportajes semanales, de entrevistas a personajes de la transición. El primero fue Felipe González, sorpresa, sorpresa. Es que hace gracia porque se protegen entre ellos. Así como los intelectuales de este país lo son, porque forman parte de grupos que son alguna vez un poquito rebeldes, pero generalmente muy respetuosos con el poder, los que firman los manifiestos, que siempre son los mismos, además que es que les alaban según sean de derechas o de izquierdas, que para mí son lo mismo todos, gente que orbita alrededor del poder, satélites, y que han ganado mucho dinero en muchos casos, y que han aportado muy poco, la mayoría. Así como eso ocurre, hay relaciones inquebrantables, como la de Cebrián con Felipe González. Pues bien, Cebrián, la primera entrevista en The Objective, el medio de Álvaro Nieto, gran periodista y además amigo, cuando se enteraron en Prisa montaron en cólera. Y creo que tenían motivos, la verdad, pero bueno, porque Cebrián, dicen ellos, no se lo había comunicado. Entonces le destituyeron. No se ha vuelto, le fulminaron. No se ha vuelto a ver una columna de Juan Luis Cebrián en El País, el periódico que fundó y dirigió. Roma no paga traidores. Pero es que ha pasado en otros casos, como el que ves en esta imagen, que lo recordarás porque fue hace relativamente poco también. Es el de Fernando Savater. Otro que también, digamos que a lo mejor al escribir un libro en el que en uno de sus capítulos ponía a parir la deriva ideológica del país, entre otras cosas por el peso que había ganado el feminismo frentista actual, habló Pepa Bueno con él y le dijeron que no iban a renovar su colaboración, su contrato, que lo iban a prácticamente a cortar. Y también pasó con Azúa. Y eso lo que ha hecho es que de las antiguas firmas que generalmente han disentido del sanchismo y de esos postulados, pues no queden muchos en el país. De hecho, a lo mejor no queda ninguno. Esto, entre otras cosas, demuestra que la brújula de la izquierda de este país la marca Pedro Sánchez. La izquierda que él quiere sobrevive. La que no le sirve va por ella. Esto no hace tanto ruido porque no es una batalla contra la oposición de derechas. Pero cuando a Pedro Sánchez le dejó de servir Podemos, cambió Iván Redondo, cambió el discurso. En Televisión Española metió a Enrique Hernández y quitó importancia o lo intentó con la gente de Podemos. Y a Podemos le quedaba poco, le dio la estocada, porque es verdad que era un partido en decadencia, entre otras cosas, porque en Podemos, si formas parte del partido, lo más probable es que te maten dentro del partido. Antes que causas biológicas están las causas del partido, causas partidistas. Sánchez marca la brújula de la izquierda. Dice dónde tiene que ir cada uno. Yolanda Díaz en las elecciones europeas no le servía. Y vaya, Yolanda, a punto de darle la extremunción estamos.
Yo aventuro que antes de las elecciones generales la volverá a resucitar un poco porque también le conviene. Pero porque es él el que lleva la batuta. Y Sánchez, por supuesto, es ahora el que establece el camino de la verdad en España. No hay ninguna verdad en este país que pueda ser etiquetada como tal sin recibir la aprobación de Pedro Sánchez y de su gobierno. El resto, lo que no forma parte de ese ámbito de la verdad, es cosa de pseudomedios, es falacia, es bulo. Los medios de conservadores o simplemente los medios críticos, los periodistas independientes, como yo me considero, somos los que lanzamos bulos. Y los suyos son los que se equivocan. Unos mienten y otros siempre dicen la verdad. Cuando Infolibre, el medio de José Miguel Contreras, uno de los Migueles, dijo que una fundación asociada a la mujer de Núñez Feijóo había recibido una subvención y luego era una trola, eso no era un bulo, eso era una equivocación. Y además es que rectificaron y casi hubo que darnos las gracias. Gracias, sois unos periodistas honradísimos porque rectificáis. Los demás nunca lo hacemos, por supuesto. Ellos siempre dicen la verdad, incluso cuando mienten. José Miguel Contreras, madre mía, ¿qué negocio tienes, José Miguel? Montó la coproductora y desde 2018 ha conseguido contratos de 30 millones de euros casi con Radio Televisión Española. Ahora se la vendió al Grupo Prisa. La coproductora forma parte del Grupo Prisa. Es la que llevó desde a Jesús Cintora hasta a Julio Otero, a RTVE. Y ahora es, digamos, la punta de lanza del negocio audiovisual de Prisa. Que esto también es rentable, esto también es dinero. Aquí podemos hablar también en el lenguaje político de las ideologías, que suele ser el más rimbombante pero el menos decisivo, o podemos hablar en términos de billetes. Y ahí también quien con el sanchismo ha hecho mucho dinero. Pero claro, tienes que comprar sus verdades. Lo que ocurre es que ahora quieren que el resto deje de ganar dinero, que se arruine. Y van a presentar una serie de medidas que van a ser oficiales y extraoficiales, de las que Sánchez el otro día avanzó otras dos. Modificación del delito del derecho al honor, de la ley orgánica que regula el derecho al honor, y modificación de la ley orgánica que regula el derecho de rectificación. Van a modificar también los criterios de entrega de publicidad institucional para quitarse a los medios que no contribuyan a la sostenibilidad democrática. Y como los únicos partidos democráticos son los que no forman parte de la galaxia de derecha y de ultraderecha, podemos más o menos averiguar cuál será el fin de eso. Pero es que voy más allá, y lo vas a ver. Estoy seguro que van a presionar a los anunciantes de empresas privadas de una forma o de otra para que nos anuncien en los medios de comunicación. Y estoy seguro que la prensa crítica, entre la que nos encontramos, va a sufrir. Porque lo que quiere el presidente del gobierno es que no haya contrapesos. Porque lo que quiere el presidente del gobierno es que hablen bien de él. Y eso es propio principalmente de gente insegura, de gente adolescente y de gente autoritaria. A lo mejor tiene las tres cosas, Sánchez. Y a lo mejor los demás lo vamos a sufrir. Parece ser que lo que tolera el presidente es el Grupo Prisa. La gente que hable de él como le conviene. La gente a la que filtrar la información y que no le vayan a poner comas muchas veces. Ahora le interesa eso y le interesa potenciar a los albises, a los que tiene siempre en boca, porque quiere equiparar a ellos a toda la prensa crítica. ¿Por qué? Porque hace falta justificar un rejonazo. Y a lo mejor señalar al Confidencial, al Mundo, al Independiente, a nosotros, no tiene tan buen resultado de cara a convencer a la cada vez con menos nivel opinión pública de que lo que va a hacer es una animalada. No es una animalada, perdón, convencerle de eso. Que a lo mejor lo que pretende es caricaturizarnos a todos. Porque este presidente tiene peligro y porque este presidente lo que quiere es censurar a quien no cuenten lo que él quiere. A lo mejor no te obligan, porque no te van a obligar, eso sería escandaloso ya, a mandar las publicaciones a aprobación, como durante el franquismo. Pero nos va a caer un buen chaparrón. Yo te diré una cosa, la Unión Europea ha aprobado una ley bastante garantista que va a regular la libertad de los medios de comunicación. Hazte una pregunta. Esta se tiene que, por cierto, que aplicar en España obligatoriamente en agosto de 2025.
No hace falta hacer nada. Se tiene que aplicar. Ya, está aprobada. Pregúntate algo. ¿Por qué el gobierno quiere legislar sobre los medios de comunicación en paralelo? Esa respuesta es la acertada. Porque quiere tumbar, quiere perjudicar, quiere adelgazar a la prensa crítica. Al igual que quiere tomar el control de la justicia, quiere que la prensa hable bien de él. Y esto, aunque no te lo están contando algunos medios, es un peligro. Y esta era mi misión en el programa de hoy, en esta 9ª edición de Lo que no te han contado, que has podido ver una semana más en V1 Media. Como te digo siempre, soy Rubén Arranz, escribo en El Independiente y el viernes que viene aquí te espero a las 9 de la noche. Hasta entonces.